Instituto Tecnológico de Comitán. Planación Financiera. Contador Público Fernando Castro Ballinas. Mi nombre es Luis Fernando Alfaro Vázquez, de la carrera de Ingeniería Industrial, con número de control A14700-536. Bien, en este video hablaremos sobre fuentes de financiamiento. Fuentes de financiamiento. De todas las actividades de un negocio, la de reunir el capital es de las más importantes. La forma de conseguir ese capital es a lo que se le llama financiamiento. Financiamiento se podría decir que es la manera de cómo una entidad puede allegarse de fondos o recursos financieros para llevar a cabo sus metas de crecimiento y progreso. A través de los financiamientos se le brinda la posibilidad a las empresas de mantener una economía estable y eficiente, así como también de seguir sus actividades comerciales. Esto trae como consecuencia otorgar un mayor aporte al sector económico al cual participan. Importancia de financiamiento. El financiamiento es el combustible sobre el cual marcha un negocio. Una empresa puede tomar diferentes avenidas para conseguir dicho financiamiento y puede ser usada a más de una opción. El financiamiento escogido dependerá del deseo de la empresa de estar endeudada, cuál solventes son los dueños en el momento en que el negocio fue fundado y la cantidad de dinero que un negocio necesitará para lanzar y mantenerse por sí mismo a través de una variedad de eventos. El financiamiento más que nada es una alternativa de decisión en que las empresas recurren en ocasiones para aplicarlos en inversiones como una estrategia financiera. Por tal motivo, la alternativa de financiamiento debe ser analizada desde su origen. La definiremos como el conjunto de recursos monetarios financieros para llevar a cabo una actividad económica, con la característica de que es un préstamo que complementa los recursos propios. Existen dos fuentes de financiamiento. En este punto serían las externas y por el otro lado las internas. Las internas son aquellas que se generan dentro de la empresa como resultado de sus operaciones. Entre estas están las utilidades reinvertidas, aportaciones de los socios, venta de activos, depreciaciones y amortizaciones, etc. Y las externas son aquellas que son otorgadas por terceras personas, como los proveedores, anticipo a clientes, bancos, acreedores diversos, etc. Por lo anterior, es importante que toda empresa, antes de recurrir a un financiamiento externo, considere dos cosas. 1. Analizar su capacidad de pago. ¿Qué quiere decir esto? Analizar su capacidad para pagar el recurso que solicitó y el interés de préstamo. 2. Análisis de los riesgos que implica solicitar un préstamo. Por lo tanto, no debemos olvidar tres elementos muy importantes de un crédito. En este caso sería tasa de interés, plazo acordado y monto solicitado. Arrendamiento financiero, organización auxiliar de crédito. El arrendamiento financiero es un contrato mediante el cual el arrendador traspasa el derecho a usar un bien a un arrendatario, a cambio del pago de rentas de arrendamiento durante un plazo determinado, al término del cual el arrendatario tiene la opción de comprar el bien arrendado, pagando un precio determinado, devolverlo o renovar el contrato. El arrendamiento financiero más que nada es una de las formas de adquirir bienes, por lo general activos fijos, que se encuentran regulada por la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, por considerar que se trata de operaciones financieras. Dicha ley define al contrato de arrendamiento financiero como aquel por el cual la arrendadora financiera se obliga a adquirir determinados bienes y a conceder su uso o goce temporal a plazo forzoso a una persona física o moral, obligándose ésta a pagar como contraprestación, que se liquidará en pagos parciales según se convenga una cantidad de dinero determinada o determinable que cubra el valor de adquisición de los bienes,
las cargas financieras y los demás accesorios, y adoptar al vencimiento del contrato alguna de las siguientes opciones terminales. Esta ley además prevé la posibilidad de que el bien sea entregado directamente al arrendatario por el proveedor. Variedad de crédito no bancario que formaliza por medio de un contrato virtud del cual la arrendadora se obliga a adquirir bienes que requiere un cliente para su uso. Se establece un plazo forzoso para ambas partes. Se acuerda una renta que el cliente o arrendatario está obligado a pagar como contraprestación por el uso de los bienes respectivos. Artículo 15 del Código Fiscal de la Federación define el arrendamiento financiero de la siguiente forma: es el contrato por el cual se otorga uso o goce temporal de bienes tangibles siempre que se cumpla con los siguientes requisitos. Se presentan los siguientes 4 requisitos para llevar a cabo con mayor precisión sobre el arrendamiento financiero. 1. Que se establezca un plazo forzoso que sea igual o superior al mínimo de deducir la inversión en los términos de las disposiciones fiscales, o cuando el plazo sea menor, se permita a quien reciba el bien que al término del plazo ejerza cualquiera de las siguientes acciones. En este punto se mencionan 3 incisos muy importantes, que sería el A, transferir la propiedad del bien objeto del contrato mediante el pago de una cantidad determinada, que deberá ser inferior al valor del mercado del bien al momento de ejercer la opción. B. Prolongar el contrato por un plazo cierto durante el cual los pagos serán por un monto inferior al que se fijó durante el plazo inicial del contrato. C. Obtener parte del precio por la enajenación a un tercero del bien objeto del contrato. Otro punto importante sería que la contraprestación sea equivalente o superior al valor del bien al momento de otorgar un uso o goce. 3. Que se establezca una tasa de interés aplicable para determinar los pagos y el contrato celebre por escrito. Como 4 y último punto sería consignar expresamente en el contrato el valor del bien objeto de la operación y el monto que corresponda al pago de intereses. Entre las características se pueden observar 7 puntos muy importantes. Como punto 1 tenemos sujetos de arrendamiento financiero. En el sector privado nos dice que son las personas físicas, personas morales y empresas paraestatales. En el sector público, fideicomisos, gobierno estatal, municipios y Secretaría de Estado. Como punto 2 tenemos destino. Es el arrendamiento financiero que se utiliza para el financiamiento de activos fijos nuevos, usados, nacionales o importados. En el punto 3, propiedad. Son los activos fijos adquiridos por medio de la modalidad de arrendamiento financiero. Estos serán propiedad de la arrendadora. Como punto 4 tenemos plazos. Son los plazos en los que se puede celebrar un contrato de arrendamiento. Se determinan en función de las características y vida útil del bien o equipo. 5. Forma de pago. Por lo general los pagos se establecen con la periodicidad mensual, sin embargo es posible convenir pagos trimestrales o semestrales siempre y cuando las características de operación y flujo de las empresas así lo requiera. Como punto 6 tenemos opción terminal. Al término de un contrato de arrendamiento financiero, el arrendatario tiene derecho a ejercer las siguientes opciones terminales. Como inciso A tenemos opción de compra, inciso B prórroga de plazo, inciso C participación en el precio de venta del bien a un tercero. Como 7 y último punto tenemos contratos. Más que nada son para documentar la operación. Se firmará por ambas partes un contrato de arrendamiento en el cual se indica el monto, plazo, pagos, condiciones, etc. Modalidades más comunes del contrato de arrendamiento financiero. Podría considerarse que el contrato de arrendamiento financiero es una modalidad de contrato de arrendamiento puro, o que el primero se inspiró en el segundo para poder surgir, dadas las necesidades de adquirir equipo por medio de un financiamiento, pero con un pago inicial reducido que no afecte la liquidez de la empresa. Más que nada son los pagos parciales, que este tipo de contratos se asemejan a las rentas de un arrendamiento puro, y el hecho de no tener que hacer un pago anticipado o enganche la acerca más aún a esta operación. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, las diferencias entre ambos contratos
a crédito y en las variedades de arrendamiento financiero han surgido. Como resultado de la diversidad de aplicaciones de arrendamiento, cabe hacer mención de sus distintos tipos. Arrendamiento normal, se encuentra arrendamiento natural o puro, arrendamiento puro documentado. Arrendamiento financiero, se encuentra arrendamiento neto, arrendamiento global, arrendamiento total y arrendamiento ficticio. Créditos mercantiles. El crédito mercantil es un término utilizado en finanzas, bancos, títulos y valores financieros. Es el excedente de productividad de un negocio en relación con negocio similar. Su evaluación se funda en el exceso de rendimiento, así como en el tiempo probable de su subsistencia. Un negocio en marcha que ha formado y consolidado un crédito mercantil no debe asignar a este valor alguno en su contabilidad a menos que haya realizado desembolsos para adquirirlos. El crédito mercantil es el valor adicional pagado en la compra de un ente económico sobre el valor en libros o sobre el valor calculado o convenido de todos los activos netos comprados por reconocimiento de atributos especiales tales como el buen nombre, personal idóneo, reputación de crédito privilegiado, prestigio por vender mejores productos y servicios de localización favorable. El crédito mercantil constituye un activo intangible de acuerdo a las normas de contabilidad. Factoraje financiamiento. Organización auxiliar de crédito. Es un producto financiero con el cual las empresas reciben las facturas o derechos de cobro de los comerciantes o fabricantes a cambio de que éstas les paguen anticipadamente, pero descontando una comisión o tasa de descuento. En factoraje financiero se destacan 7 puntos muy importantes, como es factoring con recurso. Consiste en pagar de manera parcial y anticipada las cuentas por cobrar de una empresa, es decir, las empresas vendedoras cobran de contado las ventas de crédito. Se dice que es con recurso porque las empresas de factoraje, en caso de no poder realizar el cobro a la empresa compradora, cuenta con el derecho de exigir la devolución de dinero anticipado. Factoring puro. Consiste en la compra de las cuentas por cobrar de una empresa en forma total y anticipada. Se dice que es sin recurso debido a que la empresa de factoraje no tiene el derecho de exigir la devolución de dinero por cualquier insolencia de pago por parte del comprador. Factoring a proveedores. Consiste en liquidar de forma total y anticipada las cuentas por pagar a los proveedores de una empresa de las cuales obtuvo un producto o servicio a crédito. Factoring internacional. Consiste en pagar en forma total y anticipada al explotador las cuentas por cobrar generadas por sus ventas en el exterior, sin tener que esperar el vencimiento para su cobro al comprador extranjero. Tarjeta empresarial. Consiste en un programa de apoyo conjuntamente establecido con Nacional Financiera para apoyo a la micro y pequeña empresa, a través del cual Factoring adquiere de estas los documentos expedidos a su favor por empresas comerciales e industriales, de tal forma que anticipa que su totalidad el importe de dichos documentos menos el costo financiero respectivo, mismos que representa una tasa preferencial. Factoring telefónico. Consiste en el reporte telefónico de los datos de los documentos expedidos por las empresas comerciales en favor de proveedores, para que, a través de esta llamada, se inicie la expedición por parte de Factoring Serving del cheque correspondiente. Posteriormente, el proveedor se presenta a canjear su documento por el cheque sin ningún contratiempo. Factoring electrónico. Consiste en acreditar en forma directa a los cuentavientes de la banca las operaciones que se realizan con factoring, lo anterior a través del siguiente sistema de tesorería automática y con el objeto de que puedan disponer inmediatamente de sus recursos.
Bueno, estos fueron los 7 puntos destacados por factoraje financiero. Autofinanciamiento. Hoy en día, cuando no se cuenta con los recursos para comprar de contado un automóvil nuevo, se puede recurrir a un crédito, a un sistema de arrendamiento financiero o leasing, o bien a un sistema de autofinanciamiento. En este artículo te informaremos en qué consiste. El artículo 63 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Los autofinanciamientos son los sistemas de comercialización consistentes en la integración de grupos de consumidores que aportan periódicamente sumas de dinero para ser administradas por un tercero para efectos de adquisición de bienes determinados. Aunque mediante esta modalidad se puede adquirir un auto a plazos, no se trata de un crédito. De hecho, el procedimiento es distinto porque se tiene que formar un grupo de personas mediante un fideicomiso con el fin de común de adquirir un auto. Además, se tiene en cuenta que existen dos tipos de autofinanciamiento de acuerdo con el número de personas que integran el grupo. En el grupo cerrado se conforma por un número determinado y exacto de participantes que inicia actividades cuando se han completado sus miembros y se finiquita cuando todos los integrantes hayan realizado el último pago. Bien, en este grupo se dice que se maneja un número exacto de personas. Se haga de cuenta que en el grupo se necesita de 15 personas. El grupo se abre, pero al completar las 15 personas, el grupo se cierra. En el grupo abierto permite el constante ingreso de nuevos participantes y el ingreso de los que hayan concluido su aportación. En este grupo constantemente está abierto, por lo que no requiere de un número determinado de integrantes. En este tipo de financiamiento, si el cliente no cuenta con el total de capital para adquirir el vehículo, podrá adquirir estas cantidades por medio del pago de las aportaciones en el plazo que elijan, sin que le impliquen un desembolso en una fuerte cantidad de dinero en una sola exhibición. También hay que tomar en cuenta que la cancelación del contrato por parte del cliente se sancionará con una pena convencional que por lo regular va de 1 a 1,5 de las aportaciones más las cantidades que haya desembolsado por completo y gastos de administración. A diferencia del crédito o del arrendatario, en el autofinanciamiento el vehículo no se adquiere de manera inmediata, solo se adjudica mediante sorteo, subasta garantizada o pago puntual, como se explica a continuación. Por sorteo dice que se otorga al integrante que sale en primer lugar de un procedimiento aleatorio realizado entre los miembros del grupo. 2. Por subasta se le adjudicará al integrante que ofrezca el mayor número de mensualidades adelantadas, siempre y cuando el fondo de fideicomiso sea suficiente. Pagos puntuales. Se asigna al cliente que se encuentra al corriente en sus pagos y sea puntual en ellos. Estos procedimientos se encuentran establecidos en un contrato de adhesión, el cual debe estar registrado ante la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, de conformidad con el artículo 63 y siguientes de la Ley Federal de Protección al Consumidor, así como de otras normas. Una vez que el integrante resulta adjudicado a través de cualquiera de los sistemas antes mencionados, se debe cumplir con la siguiente documentación: identificación oficial vigente, comprobante de domicilio, referencias personales. Además, asimismo se debe firmar un contrato, realizar el pago de la primera mensualidad y el pago en una inscripción, si la empresa lo solicita. A continuación se muestran las siguientes tablas de un comparativo de precios de acuerdo con la información recabada con los proveedores. Banca de segundo piso. En México, también llamados bancos de desarrollo o bancos de fomento, son los bancos dirigidos por el gobierno federal, cuyo propósito es desarrollar ciertos sectores, como es la agricultura, autopartes, textiles, y atender y solucionar problemáticas de financiamiento regional o municipal, fomentar ciertas actividades, exportación, desarrollo de proveedores
creación de nuevas empresas. Se les dice de segundo piso porque sus programas de apoyo o líneas de financiamiento las realizan a través de los bancos comerciales, que quedan en primer lugar ante las empresas o usuarios que solicitan el préstamo. Se realizan en el marco del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo, donde se ha convertido y constituido como una herramienta de política económica fundamental para promover el desarrollo, resolver los problemas en exceso a los servicios financieros y mejorar las condiciones de los mismos para aquellos sectores que destacan por su contribución y crecimiento económico al empleo. La política de la banca de desarrollo ha perseguido los siguientes objetivos. Como punto 1 tenemos incrementar el financiamiento a los sectores con impacto significativo en la generalización de empleos. Punto 2. Focalizar la atención en aquellos productores rurales que tienen dificultades para acceder al crédito. Punto 3. Complementar a los intermediarios privados para potencializar el financiamiento. Punto 4. Coordinación con otras entidades públicas que buscan atender a la misma población, objetivo para hacer un uso eficiente de los recursos públicos. Y como último punto es promover el otorgamiento de crédito de largo plazo para fomentar el incremento en la productividad. Mercado de dinero y mercado de capitales. Los mercados financieros son los espacios y conjuntos de reglas que permiten los intercambios de instrumentos financieros que adoptan diversos nombres dependiendo de los productos que en ellos se ofrecen. En los mercados financieros se concentran los compradores de acciones, bonos, materias primas, derivados y diversas. Su propósito es la determinación de los precios para el comercio mundial en respuesta a las fuerzas de la oferta y la demanda, así como la recaudación de financiamiento para la empresa, gobierno y la transferencia de liquidez y de riesgo. Se dice que el mercado de capitales incluyen acciones y bonos que resultan ser indicadores de la situación económica mundial, por lo que son estudiados diariamente con cuidado por las instituciones que operan en ellos, como los bancos comerciales, las empresas y las compañías de seguros e hipotecarios. En el mercado de dinero se dice que participan bancos centrales, bancos comerciales, casas de aceptaciones que buscan para su cartera de inversiones instrumentos a más corto plazo, con más liquidez y de menor riesgo, como los depósitos, préstamos, colaterales, pagarés y letras de cambio. El objetivo principal de las empresas y gobiernos es acceder a estos mercados en la liquidez cuando requieren dinero para cubrir gastos y no para financiar mejoras o grandes proyectos. Recurren al mercado de dinero. ¿A cuáles acudir? Conocer las diferencias en su función es indispensable para las empresas, pues dependiendo de sus necesidades de financiamiento decidirán a cuál acudir. También lo es para los inversionistas, pues se elegirán con base en sus metas de rendimientos y su planeación estratégica. Ventajas y desventajas. Como inversionista, para tomar las mejores decisiones sobre dónde poner a trabajar tu dinero, la clave es informarte lo más posible sobre tus opciones. Si buscan un mayor rendimiento, la clave está en el mercado de capitales, que en general, tiene estas ventajas. 1. Está regulado por un marco institucional. En el caso de México, el organismo regulador es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la cual supervisa la legalidad de las transacciones en el sistema financiero del país, dando más certidumbre a los inversionistas. 2. Ofrece liquidez, pues en cualquier momento puede vender sus activos. 3. Su oferta en instrumentos de inversión es amplia y te permite elegir el que mejor se adapte a tus necesidades y propósitos. 4. Tu participación en este mercado apoya a la economía nacional, pues tu dinero está ayudando a las empresas a crecer. Como conclusión, es importante saber los beneficios que tiene cada fuente de financiamiento, así también señalando la importancia que tiene tanto los financiamientos a corto o a largo plazo que diariamente utilizan las distintas organizaciones
brindándole la posibilidad a dicha institución de mantener una economía y una continuidad de sus actividades comerciales estable y eficiente, y por consecuencia otorgar un mayor aporte al sector económico al cual participan. Bueno, esto sería todo sobre fuentes de financiamiento. Gracias.